al noticiero El Mañanero. El día de hoy tendremos un gran reportaje. Debido a los tiempos y a las condiciones actuales, no podremos regresar al foro al que estamos acostumbrados, pero los invitamos a que se queden y disfruten nuestro noticiero. Empezamos con las noticias del momento. Jenny Rivera acaba de resucitar. Su carrera volverá a despegar. El Cruz Azul puede ganar la Liguilla MX. Por fin celebraron campeonato. Chabelo se encuentra en un estado muy grave. Él volverá a cenar con Cristo. Y no te pierdas nuestro gran reportaje sobre los grupos vulnerables y sobre la comunidad LGBTI+. Bienvenida, Pau. Dinos, ¿qué es un grupo vulnerable? Muchas gracias, Jaime. Se le considera vulnerable a los grupos de una población que se ven expuestos a alguna amenaza que interrumpe su estabilidad. Algunos ejemplos de los grupos vulnerables pueden ser las mujeres, los pueblos indígenas y etnias, los niños y adolescentes, los migrantes, personas de la comunidad LGBTI+, gente privada de la libertad, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Para esta mañana se encuentra con nosotros el licenciado en Sociología Joshua Gersaín Tapia Díaz, que nos contará un poco de la comunidad LGBT+, que es un grupo en constante amenaza. Buenos días, licenciado. Buenos días, Paola. Un placer estar en tu foro. El placer es todo nuestro. Cuéntenos, ¿qué es la comunidad LGBT+? Para todos los televidentes que no saben de qué trata. Claro que sí, Pau. Bueno, básicamente la comunidad LGBT+, más que un grupo de personas, es el movimiento de liberación que tiene por objetivo la aprobación del matrimonio entre individuos del mismo género. Y no solo eso, ¿no? También el movimiento por la adopción y la despenalización de la homosexualidad en los diversos países del mundo. A su vez, es esencial este grupo, es una parte de sí mismo que busca que toda persona tenga derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Sería todo, Pau. Muchas gracias, licenciado. También contamos con la presencia de la doctora en psicoanálisis, Vania Zoe Mejía Álvarez. Buen día, doctora. Cuéntenos, ¿cómo es que la comunidad LGBTI+ se ve vulnerable ante la sociedad? Primero que nada, quisiera agradecerles por esta gran invitación. Es un placer estar hoy en este foro con ustedes. Quisiera recalcar dos temas importantes. El primero es que la comunidad no solo se centra en homosexuales, bisexuales y transexuales. Esta comunidad engloba más que solo estas orientaciones e identidades sexuales. Lo segundo es que estas tres palabras mencionadas no deberían de ser confundidas. La homosexualidad es una orientación sexual y la transexualidad es una identidad sexual. Es decir, son individuos que no se identifican con el sexo con el que se hayan nacido o no se sienten cómodos etiquetándose con el género en específico. La comunidad LGBT+ es de las más vulnerables en México. Hay un vacío en el acceso de derechos, ya que el conocimiento de identidad en instituciones públicas y privadas sufren violencia de género y ausencia de servicio de salud mental. Esto requiere trabajo, no solo en el trato que reciben, sino también al no ser calificados como no humanos. Además de que son expulsados del hogar, agredidos en las escuelas y en la calle, enfrentan la negativa de un servicio o trabajo o despido injustificado, y son sometidos a presión social que los lleva muchas veces al suicidio. Muchas gracias, doctora Zoe. Esta mañana está llena de invitados. Contamos con el apoyo de Enrique González Alvarado, representante y director general de la Clínica Condesa, una ONG sin fines de lucro. Cuéntenos, ¿qué papel desarrolla su organización ante la comunidad LGBT+? Hola, buen día. Gracias por la invitación. La Clínica Condesa es la única organización gubernamental encargada de brindar terapia psicológica y hormonal de manera gratuita para el cambio de sexo, en función de apoyar a la población transgénero y transexual, que estén dispuestos a recibir nuestro apoyo. A su vez, nos encargamos de brindar tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual y, en otras circunstancias, poder proveer anticonceptivos de emergencia y, ya en casos extremos, practicar el aborto de forma legal.
Muchas gracias a nuestros invitados. Es un gusto tenerlos esta mañana con nosotros. Vamos a un corte comercial, pero al regresar tendremos una cápsula de nuestra compañera Milene. No se lo vayan a perder. Y volvemos al estudio. A continuación, nuestra compañera Milene Acosta nos compartirá una cápsula de este tema tan interesante, donde abarcará no solo cómo se refleja la vulnerabilidad de este grupo social en México, sino también en Latinoamérica. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Un gusto estar con ustedes y les mando un abrazo a todos desde casa. Pues les cuento, la situación de la homosexualidad difiere mucho entre países. Desde los más protectores, que incluyen en su constitución la prohibición de discriminar contra gente con orientación sexual, a los que establecen pena de muerte contra quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo. La organización ILGA, que se refiere a la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, publicó recientemente un mapa en el que se muestra cuál es la situación legal de esta cuestión. Como menciona Mundo Lucas Ramón Mendoz, que es el autor del artículo en el cual se basa este mapa, en los países donde hay más protección legal, esto no significa que la situación en el terreno sea segura o no haya hostilidad. En México, por ejemplo, convive la máxima protección legal con la situación de extrema violencia, dice Mendoz. El mapa no incluye tampoco datos sobre la protección legal de los transexuales, ya que solo habla de la orientación sexual y no de la identidad sexual. En el otro extremo del espectro están los países que criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo. En 70 países, las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas de facto. De ellos, 11 países castigan con la pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuales. 26 países tienen penas que van desde los 10 años hasta la posible cadena perpetua. Y también 31 países las castigan con hasta 8 años de cárcel. Solo son 3 los países del mundo que prohíben explícitamente la terapia de conversión. Estos son Brasil, Ecuador y Malta. En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, en la actualidad existen únicamente 26 países que reconocen en todo el mundo. En América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Para conocer la opinión popular sobre esta comunidad, la LGBT, se recopiló información con base en encuestas aplicadas a 100 mexicanos y esto fue lo que respondieron. Le hicimos en la primera encuesta unas preguntas con base en un video que observaron. En el video existía una pareja homosexual que se presentaba en público y naturalmente era un video negativo, entonces todas las reacciones o muchas de las reacciones del público hacia ellos era negativo. La pregunta fue, ¿estás de acuerdo con lo que decía la gente respecto a la pareja? Alarmantemente nos dimos cuenta que solo el 82.3% decían que no estaban de acuerdo con estas respuestas negativas que se mostraban a la pareja homosexual. De resto, el 12.7% decía que a lo mejor, tal vez, estaban de acuerdo con lo que se les decía o no estaban de acuerdo, y el otro decía que sí. El resto de la gente decía que sí estaban de acuerdo con estas negativas. Cuando nos pasamos a la siguiente encuesta, les hicimos algunas preguntas más generales, como por ejemplo, ¿por qué existen diferentes orientaciones sexuales? ¿No? A lo que casi todos respondieron de forma positiva, solo 2 personas dijeron que por moda. El resto de las personas afirmaban que una de dos, o la gente podía amar a quien se le diera la gana, no tenía que ser a fuerzas del sexo opuesto, o también podían decir que simplemente no estaban conformes con las reglas heteronormativas en las que vivimos. En la siguiente pregunta, que creo que fue la que más nos choqueó, nos dimos cuenta del enorme cambio que podía haber en la percepción de esta comunidad. La pregunta era, ¿la comunidad LGBT+, cómo impacta a la sociedad? Un alarmante 80.2% decía que forman gran parte de la sociedad, y que obviamente por el mismo hecho de que estas personas se les priva de sus derechos, pues el resto de la población también se ve afectada, porque deberían ser humanos, deberían ser tratados de la misma manera.
El resto, casi el 20%, decía que o no les impactaba, no impactaba a la sociedad de esta comunidad, o creaba puro caos y conmoción con sus festejos y con sus manifestaciones. Cuando nos adelantamos a la última pregunta, la pregunta dice, ¿qué prejuicios se tienen sobre las personas de la comunidad? Alarmantemente nos dimos cuenta que también se tenían unos prejuicios extremadamente feos respecto a esta comunidad. Los que más destacaron fueron la primera, que son locos, violadores y pedófilos. La segunda, que no saben comportarse. Es decir, que si un hombre es homosexual, automáticamente le van a gustar todos los hombres que conoce, ¿no? Estas encuestas pues ejemplifican al perfecto lo que nos decía antes el señor del mapa, Mundo Lucas Ramón Mendoz, al decir que a pesar de que México es un país donde es legal y donde por supuesto que se protege a esta comunidad, aún así existe muchísima discriminación hacia ellos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Jaime, por tenerme y buen día. Gracias a ti también, buen día. Muchas gracias por tu informe. Gracias. Cuéntenos, director Enrique, ¿qué peso tienen estos prejuicios en la comunidad LGBT+? En la Clínica Condesa, como mencioné anteriormente, brindamos terapia psicológica para las personas que están dispuestas a vivir su sexualidad y sentirse cómodos consigo mismos. Sin embargo, gran parte de las personas atendidas se ven afectadas por las influencias de conocidos, amigos o hasta de la misma familia, puesto que han catalogado con prejuicios, como los mostramos en la cápsula anterior. Personas que saben comportarse tienen una tendencia al deseo de mucha gente, así como aquellos locos, violadores, pedófilos dentro de la sociedad. Podemos tener en cuenta que la comunidad LGBTI son uno de los grupos vulnerables más grandes dentro de nuestra sociedad, ya que no es fácil vivir y desarrollarse sanamente sabiendo que en algún punto de nuestras vidas serán juzgados. Así que dejo abierta la invitación a las personas que deseen visitar la institución para poder darles un tratamiento psicológico que les pueda ayudar en el desarrollo de una vida más satisfactoria y de mejor forma. Gracias. Cuéntenos, doctora, ¿la sociedad ha influido en la orientación de este grupo? ¿Considera que la comunidad LGBTI+ está aumentando por algún tipo de moda o por alguna tendencia social? El ser homosexual no es una moda, como dicen algunos cuando observan de manera más común a personas del mismo sexo demostrando cariño o ir por las calles de mano. No es novedad, es algo que se ha estado recopilando desde la antigüedad y ha tenido avances en los temas políticos y sociales. Se ve reflejado como moda, ya que en la sociedad actual se ha visto que han habido demasiados cambios que han hecho que los individuos empiecen a abrirse y hacerse vulnerables ante la sociedad. Muchas gracias, doctora. Finalmente, licenciado, cuénteme, ¿cómo es que la comunidad LGBT se ve afectada ante la sociedad? ¿Qué factores determinan que exista y se discrimine por la parte de la sociedad? Pues mira, Paula, esta es una pregunta algo complicada. Las personas comúnmente se ven afectadas por las influencias del entorno donde crecen. La familia, por ejemplo, que es el primer factor de socialización para las nuevas generaciones, y no solo para las nuevas generaciones, ¿no?, sino para todos. Entonces, juega un papel muy importante en el desarrollo del individuo. Por lo tanto, siento que esto más que una idea individualista se convierte en una idea estructurada por la generación y el entorno donde el individuo se desenvuelva. Para responder a la segunda pregunta, me gustaría volver al primer punto y tocar algo que vimos, ¿no?, que fue el video mostrado durante la cápsula anterior. Y es esto de que el ser humano tiende a temerle o a darle un poco de desagrado una parte que rechaza de sí mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo siento que todos los individuos nacemos con alguna esencia bisexual, aunque
es muy juzgada más comúnmente por la población masculina debido a un crecimiento en un entorno machista, ¿no? Entonces, yo creo que esto se debe por los estereotipos impuestos por la sociedad. Bueno, en general creo que es un rechazo a una parte que deseamos ignorar de nuestra propia naturaleza. Y ya creo que sería todo. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos a todos nuestros invitados por su presencia en este noticiero y la oportunidad de conocer a profundidad ese tema. El podernos darnos cuenta que como sociedad debemos respetar y unir a los distintos grupos vulnerables para así poder valorar lo que aporta cada individuo. Llegamos al final del noticiero. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a nuestros compañeros e invitados que a pesar de la pandemia estuvieron dispuestos a conectarse con nosotros. Y también a la producción que hizo posible esto. Nos vemos mañana a la misma hora en su noticiero El Mañanero.